a todos y todas, y perdonad que vamos con un poquito de retraso, porque bueno, porque es así. Vamos acumulando, vamos a ver si podemos recuperar un poco a lo largo de esta sesión. Os contamos un poco cómo hemos pensado organizar este tiempo que tenemos para hablar de agroecología y producción animal. Hay como dos grandes grupos de intervenciones que va a haber hoy. Una parte que tiene más que ver con estudios de investigación, estudios... Vale. Y luego hay otro grupo de intervenciones que tienen más que ver con experiencias concretas en materia de agroecológico. Por diferentes temas, vamos a empezar con una mesa sobre estudios más científicos y más de investigación. Os pido a las personas que tenéis algo que presentar que os acojáis a más o menos los 10 minutos que os damos de tiempo para las intervenciones y luego después de todas las intervenciones tendremos tiempo para el debate en público, ¿vale? Bueno, ahí ves Julio Majadas, a que muchos ya la conocéis, que va a moderar esta mesa. Sí. Vale. Y bueno, damos paso con esto a María Catalán, que por temas de conciliación va a intervenir la primera, con un trabajo sobre pastoreo rotacional. Si quieres, pasamos tú la presentación. Vale. ¿O cómo me quedo aquí o como? Sí, como quieras, como tú estés cómoda. Pues para poder ver la presentación es la cosa, ¿sabes? Tampoco quiero dar la espalda a nada. Pero bueno. Ya sabéis, simplemente estamos haciendo máximo de 10 minutos. Vale. Ya os aviso un minuto antes. Vale, voy a quitarme la mano. Sí. Sí. Vale. Sí, si me avisas. Yo te aviso con un... Pero... Bueno, que yo al moderador. Bueno, pues si hay una pregunta y es una respuesta muy breve, una, dos máximo, muy rápidas, por favor. Yo quería saber si habéis tenido en cuenta el tema de los suplementos veterinarios que se aportan a los animales en los diferentes grupos a la hora luego también de la producción. La ivermectina y demás, ¿no? No se ha tenido en cuenta en el sentido de que la respuesta no se ha analizado, pero sí que es cierto que las cintas de manejo holístico no usan tratamiento de ivermectina y las control sí. Claro, yo mi pregunta también antes me ocurría, va por ahí. He entendido, María, que salía que la actividad microbiana fuera de copa era mayor que dentro de copa. La actividad microbiana... al contrario. La biomasa, ¿vale? Era mayor, la biomasa de microbiana era mayor fuera de copa. Pero y eso es un poco contraintuitivo, choca un poco con otras publicaciones que normalmente bajo copa tienen mayor biomasa microbiana. Y lo que intentaba yo conectar, si tendrá que ver con el tema de la ivermectina o de los antibióticos, que al haber más excretas bajo copa... No, perdona, la biomasa era mayor bajo copa, ¿vale? Lo que era mayor fuera de copa era la diversidad. Mayor diversidad. Mayor diversidad, ¿por qué? Porque bajo copa se entiende, bueno, esto todavía queda discutirlo con Gerardo y verlo, pero bajo copa se entiende que el ambiente es más homogéneo. Entonces, por eso se entiende que haya menos diversidad que fuera de copa, que el ambiente es más heterogéneo, porque puede haber a lo mejor una piedra y que esa piedra puede generar una humedad y puede haber más diversidad. Porque eso sucedía tanto en el holístico como en el no. Sí, y la biomasa, es decir, la cantidad de microbiología, microorganismos que hay, era mayor bajo copa, entendiendo porque entiendo que al haber unas mejores condiciones de humedad y temperatura, pues habrá mayor... y también por lo que tú dices, porque lo general es que se concentre el ganado bajo las copas. Ya, sí que tenemos que... En cualquier caso tenéis mi contacto, sí. ¿vale? Ya lo siento no poder quedarme, pero bueno, cualquier cosa podéis contactarme y podré responderos a vosotros. La energía que se les proporciona es menor a la que debería porque es una fase larga, estamos hablando de a lo mejor de 8 o 10 meses de vida en esta fase y los cerdos no pueden engordar al ritmo que se supone que engorda un cerdo, ¿vale? Y por último tenemos los distintos tipos de cebo, que es el cebo en intensivo, pienso en explotaciones con jaula, después el cebo de campo,
en el que los cerdos, como hemos explicado en la fase de aprimalamiento, están con altas cargas ganaderas y en muchas situaciones no pastorean. Es un cebo al aire libre. Y el cebo de montanera, en el que sí consumen los recursos forrajeros, pues pasto y bellota. Bien, pues una vez definidos los distintos tipos de producciones que tenemos, hemos hecho un estudio de huella de carbono mediante metodología de análisis de ciclo de vida. Hemos recopilado toda la información con entrevistas directas a ganaderos. Se ha tomado toda la información con unas entrevistas muy exhaustivas, se tardaban cerca de 2 horas en recopilar toda la información necesaria. Hemos obtenido información de unas 19 fincas de producción porcina y las unidades funcionales que hemos obtenido han sido lechones, primales, cebo intensivo, cebos de campo y montanera. Y ahí podéis ver los pesos y vidas de cada uno de los animales, cómo se ha modificado cada producto. El enfoque que se ha tomado es de la cuna a la puerta, es decir, hemos tenido en cuenta los impactos asociados a todos los inputs que entran en la explotación antes de que entren y todos los impactos que se producen durante esa fase. Y después, las emisiones no identificables, hemos tenido también en cuenta el secuestro de carbono. Por ejemplo, en este caso, el secuestro de carbono no es algo que se pueda asociar a una única producción cuando había fincas en las que teníamos, por ejemplo, también rumiantes. Entonces, la manera de asignar este tipo de impactos ambientales ha sido desde un enfoque económico, es decir, dependiendo de los ingresos que recibía la explotación según el tipo de producción. Y bueno, para el secuestro de carbono se han tenido en cuenta las características geográficas, climáticas, de cobertura arbórea y estructura de la vegetación de la finca. Los resultados que hemos obtenido es que, bueno, a las fases de lechón, primal, cebo y cebo de campo no les hemos asignado secuestro, pues como hemos visto son fases en las que las cargas ganaderas son muy altas, los suelos en los que están esos animales están muy degradados y realmente casi que se están alimentando a pienso y son, en el mejor de los casos, un cebo al aire libre. Solo se han asignado emisiones de secuestro de carbono en la fase de montanera, en la que los cerdos están en terrenos que sí que están más cuidados y además están pastoreando. Entonces podemos ver que si en todo, bueno, o la mayor parte de las emisiones se corresponde a la alimentación y a las emisiones de óxido nitroso que se producen por los sistemas de manejo de las excretas que hay en las fases intensivas. Y como podéis ver en la segunda gráfica, la de abajo, la dispersión de datos, aunque hay algunas fases en las que tenemos poca muestra, por ejemplo las de lechones o las de cebo, es cierto que los datos son bastante similares, ¿no? No hay mucha diferencia entre las explotaciones entrevistadas. Pero en el caso de los cerdos de montanera o de cebo de campo, vemos que los rangos en los que se mueven las emisiones de carbono de estas explotaciones son muchísimo más amplios. Y bueno, como conclusiones tenemos que los sistemas con mayor grado de intensividad, como por ejemplo el lechón y el cerdo intensivo, son los que menores diferencias en la huella de carbono presentan, porque son sistemas más estandarizados. El cerdo ibérico de montanera presenta menor huella de carbono que el resto de las categorías, y principalmente por el secuestro de carbono y por el secuestro que se produce en la biomasa de la zona en la que pastorean. Y ya está. Muchas gracias. Para si está bien también el enlace. Entonces, ahora tenemos la última sesión. Pues Cipri otra vez. ¿Qué repites? ¿Qué es esto?
¿Lo tienes? No entiendo. Pasa. No, Se lo pedí en el escritorio. Sí. No, es que no es esa. Es que es la que está en el escritorio. ¿Esta quieres? Ya que está ahí. Lo que me preguntaba que estaba hablando era Pero es que aquí hay que compartir pantalla, hay que verla esta compartir pantalla. Online presencial, hay gente que está siguiendo en streaming la sesión y bueno, pues tenemos problemas técnicos que llevan a estos. Si queréis que aprovechemos hasta que lo solucionemos para hacerle alguna pregunta a las personas que han hecho las ponencias anteriores, pues puede ser bueno. Enrique. Creo que y pico, ¿eh? En principio, pues de la... Pero en temática de este tipo, ya ocasionan más diferencia que pues mira, más desarrollado en este sentido. Lo tenemos desarrollado más en profundidad en una explotación que tiene varias especies animales. Tiene ovino, tiene vacuno y tiene porcino. Entonces esa es la que más tenemos y es donde la biodiversidad ha sido mayor. Bueno, pues voy a contar otro trabajo que hemos realizado. En este caso, en el ámbito de otro proyecto en el que trabajamos, que es el proyecto Ovinnova, un grupo operativo, el modelo de innovador de negocio para la transhumancia, una práctica aceptada y necesaria, es el nombre que tiene este proyecto. La idea de este proyecto principalmente, por entendernos, es revitalizar la transhumancia, ¿no? Bueno, pues se ha hecho la transhumancia, como sabéis, es una práctica ganadera milenaria, en la que ha habido tradicionalmente un conocimiento, un intercambio de conocimientos entre el norte y el sur, teniendo en cuenta y aprovechando la complementariedad de ecosistemas pacíficos entre uno y otro. Y esta diferente vegetación entre norte y sur ha dado diferentes soluciones también a la alimentación de los animales. Como veis, aquí a la derecha aparece un mapa con las vías pecuarias que tenemos por vías protegidas en España y que, aunque estén la transhumancia desgraciadamente en peligro de extinción, pues todavía sí que existen estas vías pecuarias con más o menos, con más, mejor o peor estado de conservación, pero bueno, que sí que están todavía, están teóricamente protegidas. Abajo en las imágenes inferiores podemos ver la típica finca de dehesa a la izquierda del sur y la típica zona de pastos de verano de los puertos del norte, por la provincia de Valencia, León, por estas zonas, ¿no? La etnobotánica es el conocimiento y uso popular de las plantas. Claro, es importante tener en cuenta esto para personas que, por ejemplo, o ganaderos o
pastores que no han estado acostumbrados, que no han tenido experiencia en llevar su ganado a esta zona, pues desde el sur hasta el norte, y bueno, porque al no conocer lo que hay en el norte, pues puedan tener sus dudas con respecto a la realidad de lo que está allí viendo. Entonces, el que conozca algo o lo principal que haya en estas zonas del norte le puede dar muchas ayudas para la hora de manejar o de tomar sus decisiones de manejo del ganado. Existen trabajos, aquí hay una imagen de 2 trabajos, uno de la izquierda sobre la zona etnobotánica de la zona sur, y la zona más al norte en el libro de la derecha, en el manual de la derecha, pero generalmente este tipo de libros de etnobotánica son muy generales, no están específicamente centrados en la ganadería. ¿Y qué pasa con los conocimientos actuales que todavía tienen los ganaderos, los pastores trashumantes de nuestro siglo, el siglo XXI, ¿no? ¿Dónde está ese conocimiento vivo, ¿no? Pues esto es lo que nos preguntamos, ¿no? Entonces, en este sentido, durante una semana de eventos pues en el marco de este proyecto Ovinnova estuvimos compartiendo en julio de 2020, nos reunimos en dos puntos concretos, tuvimos durante esos días 2 puntos concretos, en Evisorga, en Valencia, y en Salomón, en la provincia de Crémenes, en el municipio de Crémenes, en León, ¿no? Y allí se dieron citas por diferentes ganaderos, bueno, pudimos tener la oportunidad de mantener entrevistas con 8 ganaderos transhumantes, con 8 ganaderos que además conocían perfectamente, que eran de aquella zona, y estas entrevistas pues nos han dado lugar al trabajo que presentamos ahora, ¿no? Esta es la zona que está ahí señalada. Ya comentaba antes que sí, que existen otros libros de etnobotánica de diferentes regiones de España, pero que no están muy centrados en ganadería. Sígueme. Y que lo que más nos interesa No soy santo. para la ganadería transhumante es tener características principalmente de lo que son la palatabilidad y la apetencia de las plantas para el. Tenemos en esta imagen a Paco Morgales, que es un ganadero transhumante que lleva el ganado normalmente de La Serena hasta la montaña palentina, y que precisamente este año lo ha hecho pie, otra vez lo ha hecho en camiones, este año lo ha hecho en rápido. Bueno, el resultado, se han considerado 30 especies con características especiales, con 34 usos diferentes de interés ganadero. 6 son forrajes arbóreos, otras 6 especies son consumidas puntualmente, otras 5 son indicadores del manejo o de las características del terreno, otras 3 especies son especies que se siguen individualmente por su valor nutritivo. Estupendo. Otras 4 son platenses de alto valor nutritivo, 4 más son tóxicas y otras 3 medicinales, y otras 3 se emplean principalmente como camas. Por último, hay una variedad de patatas bocheras cultivadas exclusivamente como plantas forrajeras para los cerdos. Hay unos ejemplos. Aquí podemos destacar como plantas forrajeras de interés para el ovino, decimos de estos puertos del norte, ¿no? El cervuno, Nordus stricta, que es una gramínea herbácea. Tenemos también la escoba negra, Cytisus oromediterraneus, que es una leguminosa, pero en este caso es una arbustiva. Y tenemos este regaliz, Trifolium alpinum, que es otra herbácea leguminosa, de mucho interés. Esta regaliz, le llaman regaliz porque no lo he probado, pero parece que la raíz también cuando se seca es un poco dulce y recuerda un poco al sabor de la regaliz, del regaliz, pero digamos es la estrella de estas zonas. No es la estrella de estas zonas en cuanto a la calidad del ganado. Es muy apreciada por los pastores de la zona, estas zonas del norte. Se considera un muy buen alimento para ganado en los puertos. Mejora la calidad, dicen, mejora la calidad de la lana y da un aspecto más saludable al rebaño. Y antiguamente en el Pirineo se recogía, se segaba, se guardaba, se conservaba para el ganado, cuando los más necesitados, los más débiles, lo que fuera, ¿no? Bueno, pues si esto no se le presenta a un ganadero de los que van desde la zona sur al norte, pues no la conocen, y es la estrella de allí, ¿no? Existen otras plantas, por ejemplo, estas forrajeras de interés para el caprino son arbustivas, los brezos, también la vecina. Esto ofrece
son plantas arbustivas, son invasoras, pero tienen también otras características de interés. Tienen un alto contenido en taninos y estos taninos tienen un poder antihelmíntico, antiparasitario, ¿no? Y bueno, pues es también valorada por estos motivos. Y por último, como último ejemplo, traemos también pues esta herbácea que consideramos para la alimentación de los cerdos, que nos ha llamado la atención, una forrajera de interés para cerdos, el madolo, el Acleum spundilium. Se da en zonas húmedas, prados, cunetas, claro de bosque. Tiene un defecto que es fototóxica, pero que picándola y hirviéndola, este efecto se disminuye prácticamente, se elimina para añadir a la alimentación de los cerdos. En este caso se le llama hierba gigante de los cerdos, la traducción literal de inglés que me aparece ahí, es hierba gigante para los cerdos. Es muy llamativo para nosotros conocer esto. Bueno, pues concluyendo, podemos decir que las diferencias entre la vegetación de los puertos y las dehesas requieren un amplio conocimiento ganadero para que puedan ser aprovechadas y gestionadas de manera óptima. Que el conocimiento y uso de las plantas está desgraciadamente desapareciendo muy rápidamente, que es necesario catalogar toda esta sabiduría milenaria antes de que se pierda por completo y que animamos a que se colabore con el conocimiento tradicional de aquellos que lo tengan, con plataformas como esta que presentamos aquí, Conecte, que es Ciencia Ciudadana, es abierta y cualquier persona que tenga alguna información de interés, de relevancia sobre este tipo de plantas, plantas etnobotánicas, pues puede ir añadiendo y enriqueciendo esta plataforma para uso libre de aquel que lo necesite. Bueno, con esto terminamos la presentación. Pues muchas gracias. Bueno, pues casi lo mismo que antes, en lo que Julio apaña la siguiente presentación, si tenéis alguna pregunta para hacerle a Cipri o a... ¿Alina? Sí. ¿Me pido? Sí. Si quieres, sí. ¿Os quiere? Vale. Decías que comentaba que era con había hecho clase de la mesa y me preguntaba si se puede hacer o si existe gente que lo haga desde la placenta a la mesa. No una nacido, sino incorporando también pues todo lo que la madre cuando está... Sí, vale. Nosotros hemos usado desde la cuna a la puerta de la finca. Cuando en el análisis de ciclo de vida se habla de la cuna, metemos todos los inputs de todo el sistema. Es decir, los lechones van incluidos también en las manos. Podríamos decir, o sea, eso es un... Bueno, que tenía... Bueno, no sé si quieres... No, bueno, era también a Carolina. Es que no me ha quedado claro, porque como son de distintas fases, entonces si es como por kilo de peso vivo que gana en esa fase, o incorpora lo de la fase anterior, o sea, me refiero. Porque luego nos has presentado como una huella
el cerdo total, la voy a contando el kilo completo, ¿no? Montanera, cebo intensivo lleva incluido el cebo completo. He usado los datos de las fincas en las que tienen la fase de lechón, que no son todas, o la fase de primales, que tampoco son todas, porque hay fincas en las que solo van los cerdos a cebo. He modelizado esa fase para incluirle esas emisiones que corresponderían a la fase de lechón y a la fase de primal a los que van solo a cebo. Entonces, cuando presento los resultados de cebo de campo, intensivo o montanera, es desde que nace, vamos, que se ha incluido todas las fases de... Vale, que no es solo del peso que gana. No, es completo, o sea, es producto final de un cerdo de 175 kilos y 15 o 16 meses de vida. Vale, y luego también, sobre esto, me llama la atención que el peso de los piensos en los de montanera era similar al de los cerdos de campo. Cuando cabe pensar que el de cerdo de campo debería ser mayor porque... Sí, pero realmente... No sé si es porque a lo mejor en montanera gasta más energía y al final no es el mismo pienso. No, en montanera se supone que no se da pienso. Lo que pasa es que es cierto que la montanera representa muy poco tiempo de vida con respecto al resto, entonces los porcentajes son un poco elevados. Y realmente le damos al final que tú no puedes llegar a sacrificio, aunque con montanera, aunque lo hagas tipo... Claro, o sea, mínimo son 2 meses de montanera, pero 2 meses no afectan tanto a 15. O sea, que realmente si los últimos meses te vienen muy condicionados de manejo que han tenido anteriormente. Porque si te fijas, por ejemplo, también las emisiones de óxido de nitrógeno de la montanera son muy altas, cuando de tu sección de pastoreo no deberían tener tantas emisiones de óxido de nitrógeno. Pero como vienen de una fase de lechón intensivo, vienen después de un aprimalamiento de cebo al aire libre, que realmente no es pastoreo, eso condiciona muchísimo esas emisiones. Carolina, si quieres, es que no conseguimos compartir la pantalla para Santos, así que si quieres pasar tú ahora. Ya está compartido. Quiero compartir. Que no sale aquí. Vale, en compartir no sale ahí, vale, pero eso es porque pues yo ya tengo que salir lo mismo en las dos pantallas. También le he dado aquí configuración de pantalla. Se supone que las nuevas tecnologías nos van a ayudar a hacerlo todo mejor, pero así no es muy evidente. Sí. ¿Se llega a ver la pantalla? Las dos pantallas salían lo mismo. A ver. Si lo cambio. Entonces entra Santos ahora. Sí, entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver. Ahí. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vale, Esa es, ¿verdad? ya está. Santos, cuando quieras. Vale, Y estupendo. ahí. Se ve la pantalla en grande, ¿no? Que a mí me sale también en como al tener dos pantallas me sale también en chiquito. Y ya está, lo dejamos así, aunque se vea el chat y ya está. Por si os dicen algo, pero Santos, cuando quieras. Vale, ¿me escucháis? está muy bajito. No se oye. ¿No me escucháis? Pero eres tú el que tienes el micro abajo, Santos, porque aquí está todos los volúmenes a tope. A ver, porque a los otros los habéis escuchado bien. Es que el primero no quiero participar. Vale, entonces, a ver, Santos, ¿Sí? ¿Me escucháis? ahora perfectamente. Ahora. Vale. Vale, Ya y la pantalla que se ve, la pantalla grande, ¿no? Va a ir el cursor ahora. Encima. Sí. Tiene 10 minutos, Santos, ¿vale? Vale, estupendo. Estupendo. Bueno, pues... Vale. Vale. Sí, lo veis, ¿no? Sí, sí. Vale, estupendo. Bueno, pues buenos días y gracias a Julio, a Mireia y a Eduardo por coordinar este grupo de trabajo. Bueno, mi nombre es Santos, de la Cátedra de Producción Ecológica Ecovalia Clemente Mata, de aquí de la Universidad de Córdoba, y voy a presentaros el siguiente trabajo titulado Comportamiento del cerdo ibérico sin anillar durante el pastoreo en montanera. En primer lugar, para situarnos en el sector del porcino
ibérico, con datos del año 2020, supuso lo que es el porcino ibérico más de 3,5 millones de animales sacrificados durante este año, lo que llega a representar casi el 11% del total del porcino español, según los datos recogidos por el mapa. Siendo el cerdo ecológico únicamente el 0,03% del total del porcino español, ¿vale? Si nos referimos al porcentaje que los cerdos ibéricos catalogados dentro de la norma de calidad, de las 4 categorías, de las 4 etiquetas que encontramos dentro de la norma de calidad, según los datos recogidos por ASICI en 2020, vemos que tan solo el 18% de todos los jamones producidos son de etiqueta o llevan el precinto rojo y negro, que es lo que se refiere tanto a bellota ibérico como a bellota 100% ibérico, es decir, aquellos cerdos que han terminado su engorde en montanera con bellota y hierba. Cuando hablamos del cerdo ibérico que termina, o que su fase última de engorde es la que se desarrolla durante la montanera, lo que nos estamos refiriendo realmente es al cerdo que basa su alimentación pues, en el aprovechamiento de los recursos naturales de la dehesa de Encina y Alcornoque, mediante el pastoreo y la alimentación con la bellota, con una carga ganadera realmente baja, inferior a un cerdo por hectárea. Es decir, hablamos del paradigma de la producción animal, de la producción ecológica, que es un sistema sostenible por sí mismo y de un gran bienestar animal para estos cerdos. Por tanto, es un sistema que es modélico en todos los sentidos para cualquier sistema de producción animal, dentro de otros sistemas que existen en producción animal. Sin embargo, encontramos una única traba para que los cerdos realmente que están en montanera no expresen su comportamiento innato o no expresen realmente con total libertad el comportamiento que desarrollarían de forma natural en la dehesa, que es la práctica del anillado o ensortijado del rodete nasal, que tiene una doble función. Por un lado, evitar el ozado de los cerdos durante la montanera, y esto, por tanto, puede evitar lo que es tanto la erosión como el deterioro de los pastizales. Sin embargo, si nos referimos a la teoría del optimal foraging, lo que es esperable es que cuando un animal dispone de suficientes recursos, como puede ser en este caso tanto el pasto como la bellota, no van a necesitar o no van a invertir tiempo en realmente realizar este ozado. Eso es lo que se espera. Por tanto, dentro del objetivo de este trabajo, lo que se buscaba era comparar el comportamiento en montanera de estos cerdos anillados y sin anillar y resolver la cuestión de cuál es la superficie diaria que ozaría un cerdo durante la montanera de un mínimo de 2 meses. Es decir, cuánto sería capaz de ozar un cerdo en una condición total de desarrollo de su comportamiento innato, ¿no? De su actividad innata. La metodología que se siguió pues bueno, fue el estudiar el comportamiento de 50 cerdos en una finca de dehesa en el norte de Córdoba, con 10 cerdos sin anillar y 40 cerdos anillados, durante el mes de noviembre, que se estima que es el mes donde hay una mayor cantidad de bellota y de hierba en el campo. Y bueno, en total pues fueron 49 jornadas individuales que se estudiaron de pastoreo, de seguimiento individual de cada cerdo. En total fueron 23 cerdos no anillados los que se siguieron y 26 cerdos anillados. Y lo que se hacía es que cada vez que un cerdo ozaba, bien anillado o sin anillar, pues se fotografiaba la superficie que levantaba con una escala, como podéis ver en el ordenador ese que aparece arriba a la derecha, de unos 10 centímetros por 10 centímetros, para su posterior medición con el programa de AutoCAD ya aquí en el despacho, ¿no? En la oficina. Aquí veis varios de los ejemplos de cómo se realizó dicho estudio de imagen, ¿vale? Donde vemos pues, bueno, dos ozados distintos y de unas dimensiones pues, de 0,136 metros cuadrados y 0,154 metros cuadrados, ¿vale? Como resultado, pues los resultados que se obtuvieron se presentaron tanto como medias como desviaciones estándar, ¿vale? Y se destaca pues, que el 69,6% de todos los cerdos sin anillar ozaron, ¿vale? De todos los casos, que los episodios de ozado al día fueron entre 4,4 más o menos 3,3 episodios, o veces que ozaban, que la superficie
ozada por cada uno de los episodios era de 0,174 metros cuadrados de media, más o menos 0,35, y que por tanto pues la superficie total ozada diaria por un animal era de 0,595 metros cuadrados repartido en tantos puntos como episodio había realizado el animal. Y sin embargo, bueno, pues que en los cerdos anillados solo se registró un único caso, que representa el 3,8% de todos los episodios, y con un episodio de 0,194 metros cuadrados. ¿Vale? Si lo representamos gráficamente, lo que son las frecuencias de ozado, vemos que la superficie ozada por cada episodio tiene una mayor frecuencia en aquella frecuencia de menor superficie levantada por episodio, inferior a 0,25 metros, como veis la medida de 0,174 que hemos visto antes. Y cuando hablamos de la frecuencia de superficie levantada a lo largo de un día, pues sí que vemos que cuando los cerdos ozan, obtienen una frecuencia inferior a 0,5 metros cuadrados, ¿vale? Es decir, que realmente ozan los cerdos sin anillar, pero las superficies son realmente bajas, ¿vale? Y por tanto, pues bueno, con estos resultados lo que se pudo concluir en este trabajo, después de todo el seguimiento de estos animales, fue que si asumimos lo que es una montanera con una duración mínima de esos 2 meses, acorde a lo que viene recogido la norma de calidad del cerdo ibérico en el Real Decreto 4/2014, y considerando también que esos cerdos no volvieran a ozar en un mismo punto, ¿vale? Se determina que la superficie total ozada por un animal a lo largo de toda la montanera, a lo largo de esos 2 meses como mínimo, sería de en torno a los 25 metros cuadrados por cerdo. Como hemos dicho antes, las cargas ganaderas en este tipo de sistemas suelen ser bajas, inferiores a un cerdo por hectárea. Y además los cerdos pues, pastorean en grupo, por lo tanto, realmente no deja de ser una superficie, esos 25 metros cuadrados, hay que ponderarlo a la superficie de 25 metros cuadrados por hectárea de dehesa, es decir, un 0,25% si consideramos que una hectárea son 10.000 metros cuadrados. ¿Vale? Por lo tanto, la conclusión final o más relevante es que realmente, aunque la superficie ozada es una superficie que no va a producir pasto a corto plazo, su extensión realmente es tan reducida que se podría prescindir realmente del anillamiento, de la práctica del anillamiento, para garantizar el máximo bienestar animal y conseguir una absoluta libertad del comportamiento de estos animales durante el desarrollo de la montanera. Así que con esto terminar y muchas gracias por vuestra atención y disculpad la molestia por online. Minutos para preguntas de Carolina. Dejo de compartir, ¿no? Sí, por favor. A ver, compartir la pantalla, ¿eh? Para que lo vean. Sí.
Bueno. En esta presentación voy a presentar la otra parte que complementa el trabajo que he presentado del cerdo ibérico, que es el análisis del ciclo de vida de las producciones de rumiantes, también en la finca de dehesa. Bueno, yo creía que esta presentación iba a ser antes que la otra y había contextualizado un poco en esta lo que era la zona de la dehesa, que se encuentra entre España y Portugal, son aproximadamente unos 4 millones de hectáreas. Y bueno, pues eso es lo que hemos estado hablando, ¿no? Son fincas en las que la predominancia son los puercos y en los que están muy relacionadas la ganadería extensiva, o sea, son fincas que son mayoritariamente con actividad ganadera. En estas fincas nos vamos a encontrar diversas producciones de rumiantes, vacuno, ovino y caprino. Y bueno, como he comentado en la presentación anterior, en algunas de ellas también vamos a encontrar producción de la metodología vuelve a ser muy similar a la que hemos dicho, se han recogido los datos con entrevistas directas a ganaderos, entrevistas muy largas. En este caso sí que tenemos datos de 41 fincas en las que hay producción de rumiantes. Y las unidades funcionales han sido el vacuno, los terneros se han llevado hasta el cebo, o sea, son 41 fincas de dehesa y 12 cebaderos de terneros, de los que se han tomado datos para poder modelizar esa fase hasta que van a sacrificio. El cordero, en el que también se han tomado los datos hasta los 23 kilos, esta parte de cebo de los corderos se ha modelizado en base a los propios cebaderos que tenían algunas de las fincas, aproximadamente la mitad de la finca llevaban sus corderos a los 23 kilos y la otra mitad a los 12. Entonces, la fase de cebo se ha modelizado con respecto a las fincas que tenían su propio cebadero. La lana sucia a la puerta de la finca, el caprino, bueno, los chivitos se venden a los 9 kilos, no había fincas que llevaran los chivos a más peso. Y bueno, falta ahí el kilo de leche, que se ha corregido a un 3% de grasa y no me acuerdo de la cantidad de proteína. Un enfoque de la cuna a la puerta, como hemos dicho antes, se han tenido en cuenta todos los impactos ambientales de todos los inputs que entran a la explotación de fuera, y además todos los impactos ambientales durante la fase. La asignación de emisiones no identificables ha sido con un enfoque económico, es decir, basado en el valor relativo de cada una de las producciones, y el secuestro de carbono se han tenido en cuenta las características edáficas, climáticas, de cobertura arbórea y estructura de la vegetación. Es decir, que en estas fincas todas tenían un pastoreo, por los datos que hemos podido recoger, todas las fincas tenían un pastoreo más o menos dirigido, pero el pastoreo típico, no había ninguna que hiciera pastoreo holístico, ¿vale? Y bueno, en este caso hemos obtenido estos resultados. Los puntos muestran dónde se quedan las huellas de carbono una vez que se incluye el secuestro de carbono. En el caso de los rumiantes sí que hemos decidido incluir el secuestro de carbono en todas las fincas, puesto que todos los animales están pastoreando y excepto en la fase de cebo de los terneros y de los chivos, de los corderos, todo el resto de producciones se hacen en las dehesas, en zonas que están más o menos cuidadas. Bueno, aquí lo más interesante quizás es que siempre, bueno, como son rumiantes, el metano entérico siempre representa aproximadamente el 60% de las emisiones que producen estos animales, aunque, por ejemplo, en el caso de las producciones del ovino, se encuentran totalmente compensadas por el secuestro de carbono, resultando en la media una huella de carbono negativa. Y quizás la parte más interesante, o por lo menos lo que a mí me resulta más interesante, es que se ha encontrado cierta tendencia a que las huellas de carbono se relacionan directamente con la carga ganadera, al incluir el secuestro de carbono en estos cálculos. Es decir, a menor carga ganadera, menor huella de carbono. Esto va en contra un poco de lo que se ha ido identificando en otros estudios, ¿no? que hablan siempre de intensificación,
pero había que diferenciar entre lo que es la intensificación con lo que tienes, es decir, un aumento de la producción con tus mismos animales, el ser más eficiente, a una intensificación de meter más animales en tu finca. Esto puede ser porque el secuestro de carbono, al ser una emisión negativa, se comporta igual que las demás, pero está siendo negativa. Contra más animales tengas, es verdad que menos secuestro de carbono, pero al estar restando, pues realmente restan menos, ¿no? Y bueno, como conclusiones, en los sistemas de dehesa, la huella de carbono de los productos procedentes de la ganadería de rumiantes se encuentra parcial o totalmente compensada por el secuestro de carbono en el sistema, y se identifica la relación directa entre carga ganadera y huella de carbono cuando el secuestro de carbono se incluye en los cálculos. Muchas gracias. Tenemos dos ponencias. Bueno, hay uno que la hemos conseguido recontactar. Sí. Bueno, pues si queréis mientras, parecía que se nos había la posibilidad de hacer las dos ponencias online, una se recupera, pero si queréis mientras hacer alguna pregunta a Carolina y Gerardo. Claro, que dice la menor zona ganadera, menor huella de carbono. Yo cambiaría que se baja, diría, a menor zona ganadera, mejor huella de carbono. Pasa a ser bueno. Una pregunta a Alberto y Elisa. Yo quería saber si se... de la carga, de la huella de carbono. La fase de la modelización de los terneros sí que se han modelizado como cebaderos convencionales, que están metidos en pienso y la cosa que le dan en poner. Y en los de cordero también, porque aunque sean las mismas proporciones de los cebaderos, realmente la fase del cebo se hace igual. El cálculo de huella de carbono tiene en cuenta... Sí, tiene en cuenta de los terneros vas a cerca de los 500 kilos y de los corderos entre los 2 y los 22 kilos. Muchas gracias. La duda iba por respecto a la comparación con el chivo, porque a ver con el chivo, sí que parece que es menor, entiendo que igual no hay los también que no se considera el cliente hasta analizarlo, pero también es verdad que en general los chivos se hacen menos. Claro, ese consumo. Entonces, estaba mi pregunta para, o sea, mi duda de repente a ver eso como parece que sale refuerzo al caprino cuando en realidad intuitivamente por otros trabajos, ¿no? Que sabemos que o bien caprino nada parecido cuando lo sale, sabemos por el caprino. Sí, bueno, también hay que tener en cuenta las consideraciones metodológicas, que al haber dividido algunas de las emisiones, por ejemplo, el secuestro de carbono, en base al enfoque económico, el caprino no reporta tanto dinero a una explotación a lo mejor como el ovino, porque los rebaños son más pequeños, porque el caprino tiene menor precio del mercado, ¿no? Entonces, claro, al hacer esa consideración metodológica es por lo que se le asigna menor secuestro y la huella se encuentra más reducida. Vale, igual entonces es que no vale, cuando tenemos emisiones que no somos capaces de decir esto es específico de esta especie, el secuestro de carbono se produce en la finca y tú a lo mejor tienes 3 o 4 especies en esa finca. Yo tengo el pool total de secuestro de carbono. ¿Cómo lo divido en la especie? Claro, digo, vale, pues por el ternero tengo el 60% de mis ingresos, pues ahora sí no el 60% de secuestro de carbono. Vale. Bueno, Una función de Si no quieres, nos califica. aparentemente esto también pega con entonces sería interesante valorar cuando la actividad enzimática el suelo, digamos, se compensa, es decir, puede tener más animales y más actividad enzimática y no se puede al cambiar la práctica.
Entonces, eso sería una línea interesante para mirar. Claro, por eso he especificado en este caso que no había manejo holístico, porque con respecto a la primera presentación ya han dicho que han encontrado mayores cantidades de secuencias de óxido microbiana en este caso un manejo holístico. Respecto a la parte de secuencias un poco de mediciones que se han hecho cercanos a la finca que se han entrevistado. Entonces, claro, como no es una... El proyecto que estamos empezando ahora, lo que hicimos con cada momento es que dentro de cada explotación, comparando espacios de explotación, las zonas no pastoreadas tienen claramente el carbono en el suelo. Entonces, es un dato que tengo que enfatizar y trabajar mucho más, pero va en la línea que sospechamos. El cese del pastoreo decrece ese carbono en el suelo. Y además tenemos también lo que podríamos llamar parcelas de rotación, que son aproximadamente olímpicos, no completamente, donde encontramos claramente más carbono que las de no rotación. Lo cual, en este proyecto estamos buscando lo que vamos por la línea conjunta, pero lo que ha podido presentar Carolina todavía no tengo incorporados. Claro, probablemente incluso a escala de finca o de región no puedes cambiar ningún manejo en un suelo oligotrófico pobre, en zonas donde se recibe poco agua, en una zona donde tienes mejores condiciones para fomentar la actividad, ¿no? Pues quiero decir, es interesante ver todos los escenarios para luego saber qué decisiones encajan mejor en cada sitio. Sí. Dar unos años más. Contextos dentro de otros, sí. Bueno, ahí pensando en el tema económico, que sí, y para el carbono en suelo, porque había subido también, pues que sí, que no es razonable, pero igual, si no me vuelta, porque su vinculación a esa su contribución al sector. También el carbono, por ejemplo, que supone que si tiene personas piensos o sea, que decir, porque es todo el carbono que consumen realmente, ¿no? ¿Qué? Bueno, mencionas, o sea, que en realidad el secuestro no está incluido por esto, ¿no? No se lo habíamos consumido, las elecciones,
Claro, yo me refería a eso, al impacto que consumen de la propia finca, ¿no? Que lo que refleja es su vinculación al secuestro. Y por otro lado, quería preguntarte, el secuestro ese, entiendo que es entre los árboles, o sea, la biomasa y en el suelo, ¿qué parte del suelo y qué parte de la biomasa más o menos? La mayor parte es árboles. No. Suelo. He hecho la parte de visiones y de secuestro. Sí, prácticamente un 90%. Claro, por tanto, que se va a ver muy afectado por el tipo de manejo. Luego también quería, no sé si toda la parte de ese cebo al aire libre, o las fases iniciales incluso de lo que se acaban en montaneras, pero que tienen una parte que están ahí como en unos suelos bastante degradados y tal, donde se debe estar perdiendo con el suelo en esa finca, ¿no? Entonces, considerar pérdida de carbono en el suelo, no sé si se puede plantear o... No, eso no se ha hecho, pero sí se podría plantear. De todas formas, si hablamos acerca del cerdo, que representa en muchos casos un 0,1%. A lo mejor estamos hablando de una y eso no lo afectan tanto, y el otro de la área que dudo que hay